Y entonces esta charla es simplemente una clase, va a ser primero una clase básica de histología del cerebro, de alguna parte del cerebro, ¿no? Y la relación con algunas enfermedades típicas del cerebro, ¿no? Que son bastante mecánicas, ¿no? Todo el cerebro es una, como dice, es una estructura plástica. Esta es una frase que la colocó una alumna mía en su tesis. O sea, el cerebro es plástico, úselo o piérdalo. Entonces, tiene que estar continuamente en funcionamiento. ¿Cómo es que pasamos aquí entonces? Entonces, el cerebro está formado por 100.000, ahora el último número son 100.000 millones, o sea, 100 billones de neuronas, que son las células que producen nuestro estado consciente, nuestras sensaciones. Tiene una parte que es motora, que permite que nosotros movamos en forma refleja o voluntaria los brazos y las piernas, y tiene una forma sensorial que produce varios otros estímulos. Las neuronas, esos 100 millones de neuronas tienen varios prolongamientos por donde reciben información, y el cuerpo por donde reciben información y lo transmiten a través de un llamado axón, y ese axón a veces es cubierto por vainas de mielina. La mielina hace las veces de un aislante, como el aislante de un cable, y la ventaja que tiene es que la transmisión del impulso nervioso, que es un impulso bioeléctrico, se establece entre los puntos del llamado nodo de Ranvier, que es el espacio entre dos segmentos de mielina. Esa es la llamada conducción saltatoria. Este axón puede tener hasta 1 metro. Una persona del tamaño mío de Gerardo, una neurona de aquí de la región lumbar, tiene un axón que va hasta el dedo gordo del pie, que inerva cada uno de los dedos del pie, que nosotros podemos mover el pie o caminar o lo que fuera. Y en el caso del intestino, por ejemplo, son células axones que no tienen mielina. Entonces la conducción, en lugar de ser saltatoria, muy rápida, es una conducción continua y más lenta. Bueno, como toda célula tiene un núcleo, tiene retículo endoplasmático, tiene, yo voy a ir mencionando lo que aparezca, ¿no? Tiene mitocondrias, que son la base de la producción de ATP, y el ATP es la energía necesaria para que se produzcan los potenciales. Y este terminal tiene varios terminales, que aquí está muy esquemático, lo vamos a ver en más detalle. Cada uno de estos lugares tiene un lugar que es como un enchufe, que se conecta con otros cuerpos celulares o con otras con otros dendritas u otros axones, o inclusive con una glándula salivar, con una glándula de cualquier tipo para que secrete, o con músculos del cuerpo para que sean movimentados. Vos pasas a lo siguiente. Entonces, este es nuestro cerebro, es un corte sagital. Hay muchas partes del cerebro. La diferencia entre este cerebro y el de los otros mamíferos es el enorme crecimiento, la enorme complicación que significa el córtex cerebral, que es donde hay la mayor cantidad de neuronas y de neuropilo. El neuropilo es el espacio entre todos los terminales. Son 100 millones de neuronas, imagínense la cantidad de terminales que hay, tanto de dendritas cuanto de axones. Y todo eso está rellenado por un tipo de tejido conectivo, que son las células de la glía. La glía, entonces, yo creo que no tenemos con qué escribir aquí, ¿no? No importa, no importa. Glía es G-L-I-A. Entonces tenemos neuronas y glía. No hay otro tejido en el cerebro. Entonces las células de la glía sirven para nutrir las neuronas,
y para mantenerlas vivas durante el tiempo que ellas funcionan. Son muy importantes. Las células glía también son peligrosas porque producen los tumores del cerebro. No hay tumores de células de neuronas. Los tumores son de células de la glía. Y otro elemento no entra dentro del cerebro porque el cerebro tiene una llamada barrera hematoencefálica que no permite que otros antígenos, elementos componentes, digamos, del organismo en general, neuronas y glías. La glía entonces son esas células que sirven de relleno. No hay tejido conjuntivo como nosotros tenemos en otras partes del cuerpo. Y eso está totalmente aislado para mayor seguridad nuestra. Nosotros tenemos el cerebro, el cerebelo y lo que se llama el brainstem, ¿cómo se diría? El tronco cerebral. ¿Cómo? El tronco cerebral. Entonces, gracias. Y por aquí tenemos en los dos, las dos bases del cerebro, tenemos dos estructuras que son del tamaño un poco más chico que un dedo, como el mío, ¿sí? De dos falanges, una de cada lado, que se llama hipocampo, que son como dos arrollados de células nerviosas. Y el hipocampo es el lugar, yo voy a mostrar figuras ahora, es el lugar de la memoria y del aprendizaje. La base de la memoria y el aprendizaje está en ese lugar, el hipocampo. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces dice, nuestro sistema nervioso contiene entonces 100.000 millones de células nerviosas, lo que ya dije, y hay una sinapsis química, o sea, un contacto, porque hay sinapsis químicas y eléctricas. Las eléctricas no le vamos a dar importancia, es contacto entre dos células, es mucho más rápida, pero es de un tipo solo, o sea, es una conexión como si fuera del enchufe. La sinapsis química permite una gran variedad de contactos porque dependen de una estructura que es un aminoácido o una pequeña proteína, un péptido, que funciona como neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor es específico. Para los músculos tenemos un solo neurotransmisor que es la acetilcolina, pero para el cerebro, en general, para el sistema nervioso central, hay más de 20 neurotransmisores diferentes, inclusive algunos elementos como oxitocina, que funcionan como contracción para las células de músculo liso, funciona en el sistema nervioso central como un neurotransmisor. Y hay algunos gases que funcionan también como neurotransmisor, y hay la oxitocina, que funciona como neurotransmisor, y la dopamina, que funciona como neurotransmisor, y hay la serotonina, que es la que nos da la alegría y la euforia, que funciona como neurotransmisor. Y cada uno de esos en la célula siguiente tiene un receptor especial, específico, no puede haber otro. Entonces, si cada 5 micrómetros tenemos una sinapsis química, quiere decir que en los 100, y si cada neurona puede recibir hasta 100.000 contactos sinápticos, quiere decir, nosotros tenemos un número que se calcula alrededor de 5 por 10 a la 13 potencia, o sea, trillones de contactos sinápticos. Cada contacto sináptico es un pequeño microcomputador. Y la neurona lo único que hace es proveer los nutrientes para que eso funcione. Vamos a ver, tal vez vamos a repetir eso por acá. Entonces, sinapsis son los puntos de contacto o conversación entre las neuronas. La comunicación entre células alcanza el mayor nivel de especialización en la sinapsis química. Entonces, durante toda la vigilia o durante los sueños el cerebro funciona igual que si estuviéramos despiertos. Por eso hay muchos filósofos que discuten si cuando nosotros estamos despiertos así estamos soñando, o cuando estamos soñando y cuando estamos realmente despiertos. Entonces, el cerebro continuamente crea imágenes. ¿Se dice crea o cría? Crea, ¿no? Crea imágenes. La luz
es solamente radiación electromagnética. Los colores no existen fuera de nuestra mente, ¿sabes? Los colores dependen de la longitud de onda de la luz, que en el blanco es blanco, pero cuando vemos un rojo, un amarillo, lo que fuera, todo depende de cómo incide y cómo refleja complementos, longitudes de onda. Los colores, por lo tanto, no existen fuera de nuestra mente. Ni siquiera los sonidos. Yo aclaré mente como cerebro, porque mente es una palabra un poco para los cerebralistas, de lo que yo hago parte. Espíritu, mente o cosas así son especies de eufemismos. Entonces, lo que existe en el cerebro, nosotros somos el cerebro, nuestro cerebro. Entonces, el sonido es el producto de la relación entre una vibración externa y el cerebro. O sea, si no existiera cerebro, no habría sonidos, ni colores, ni luz, ni oscuridad. Entonces, los cerebros es mucho más complejo que esto. El hipocampo está dentro de esta camada, debajo de esta camada. Esto sería el córtex, una parte del córtex. Todo esto es la corteza. La corteza, el córtex frontal, el que produce la emoción y que nos da nuestra personalidad. Hay un pequeño lado del córtex frontal que es el del habla, hay otra parte que es del olfato, otra parte que la memoria y el aprendizaje está aquí dentro, no está tan superficial, que es el llamado hipocampo que yo les dije, y hay otra de esas circunvoluciones que está especializada en la audición y así por delante. El cerebelo no simplemente es balance y coordinación, pero también es anticipación. Siempre antes de que nosotros hacemos un movimiento hay una anticipación hasta que se produce el movimiento, ¿no? Y eso hecho por el cerebelo y por el tronco cerebral. La visión está en la parte, el lóbulo de la visión está en la parte posterior del cerebro, el movimiento es otra de las circunvoluciones del lóbulo frontal y el tacto también es otra de las circunvoluciones Entonces, aquí tenemos un cuerpo neuronal y aquí tenemos, esto en amarillo son contactos de otras neuronas. Como dijimos, podemos tener trillones de estos contactos y estos contactos son sinapsis, que se comunican puede comunicarse directamente con el cuerpo de otra neurona o con una dendrita. O sea, dendrita es lo que sería la estimulación centrípeta de la célula nerviosa. O sea, todo viene de afuera para adentro de la célula, pero el resultado de esa comunicación es a través del axón, que va a tomar contacto con otras células. Y en cada terminal tenemos vesículas, que se llaman vesículas sinápticas, que es como si fueran los gránulos de secreción de cualquier glándula, sino que ellos transportan un neurotransmisor y sueltan el neurotransmisor debido a un determinado estímulo en el llamado espacio intersináptico. Y esas moléculas van a impresionar un receptor específico del otro lado. Para decirles una idea de cómo esto es de complicado, hay gente que estudia solamente esta parte, el terminal presináptico. Y hay gente que estudia solamente esta parte, que es el postsináptico. Este espacio, que son 20 nanómetros más o menos, usted tiene idea de las medidas, ¿no? Entonces, 20 nanómetros es como si fueran los dos lados de un océano de información para los investigadores, porque son lados completamente diferentes. Durante mucho tiempo, cuando la gente decía, me voy a dedicar a estudiar el lado postsináptico, todos decían, qué cosa aburrida, tiene solamente receptores, lo importante está aquí. No, los dos lados son muy importantes, porque entre los dos se establece un cierto lenguaje molecular que es absolutamente preciso y que se produce en un tiempo que se mide, yo diría, en milisegundos, a veces en femtosegundos, ¿no? O sea, en millonésima de segundo. Entonces, vamos a la siguiente.
Entonces, el cuerpo neuronal sintetiza los componentes del neurotransmisor, que es un aminoácido o una cadena de aminoácidos, que son péptidos, y los manda en vesículas secretoras que son movidas por mecanoproteínas anterógradas, eso lo voy a explicar ya en más detalle, que llevan los neurotransmisores, sus componentes al terminal sináptico. Esas proteínas se llaman quinesina. La quinesina es como una molécula que camina entre fosforilación y desfosforilación a lo largo de un microtúbulo, que es una pequeña organela del axón. Entonces la quinesina lleva del cuerpo celular hasta el final. Esas vesículas, carga una vesícula aquí y la lleva y la suelta en el terminal sináptico. Y hay otra proteína que se llama dineína citoplasmática que camina al revés y que lleva esos no neurotransmisores sino pedazos de membrana. Cada vez que se abre una vesícula para soltar neurotransmisores, la membrana presináptica aumenta, ¿no? Porque se suma a la membrana presináptica. Entonces, algo tiene que traerla de vuelta. Ya vamos a ver eso con más detalle. Pero esa es la base de casi toda nuestra investigación. Cómo ellas van, cómo ellas vuelven, qué es lo que se recupera, porque hay muchas cosas que se reciclan en el propio terminal sináptico. Entonces, ¿dónde íbamos? La quinesina. Y hay las retrógradas que hacen el camino inverso, transportando componentes de membrana y neurotransmisores desde el terminal sináptico para los cuerpos neuronales para ser reciclados, que son las llamadas dineínas citoplasmáticas. Esos motores caminan dentro del axón sobre microtúbulos perfectamente alineados mediante un mecanismo de fosforilación y desfosforilación sobre sitios de ATP, el adenosina trifosfato, producido por las mitocondrias. El movimiento anterógrado lleva a las vesículas a liberar sus neurotransmisores en la sinapsis e impresionar un receptor específico de la neurona siguiente. Cada neurona puede recibir hasta 100 contactos sinápticos de otras neuronas. O sea, en una palabra, están aquí. Si nosotros tenemos aquí una neurona, vamos a poner aquí el axón, este es un núcleo con su nucleolo, y el axón, vamos a hacer un corte del axón aquí. El axón tiene microtúbulos que están perfectamente alineados en este sentido, y entonces las quinesinas van llevando vesículas en este sentido, o sea, lo que se llama anterógrado, hasta el terminal sináptico, que junta todas las vesículas sinápticas. Y aquí está el terminal, la parte postsináptica, que puede ser otra neurona, con receptores adecuados para recibir esa información, ¿no? Y hay otra, la dineína va a traer resto de membrana para ser reciclado otra vez para la neurona. Este movimiento anterógrado es más rápido, es más o menos 2.5 micrómetros por segundo, y este es más o menos 1.8. Yo estoy más o menos en esto se basa toda nuestra investigación, la mayor parte, en cuál vamos al siguiente. Entonces, este es un terminal sináptico, el terminal que yo dibujé allá, el A, el B es un terminal postsináptico, y entonces este suelta vesículas que impresionan receptores específicos. La respuesta precisa impresionar solamente un receptor, hay muchos receptores, y más o menos cada vesícula de estas, esto representa no las vesículas sino
la proteína, está mal representado ahí. Esta es la vesícula. Pero cada vesícula suelta un quantum de proteína. El quantum serían 10.000 moléculas de proteínas, de aminoácidos o de peptídeos. Y se precisan solamente 2 moléculas para producir un potencial en la célula postsináptica. Entonces quiere decir, es un sistema altísimamente, una enfermedad que se llama miastenia gravis, en que hay anticuerpos que atacan estos receptores. Y entonces la acetilcolina no llega con eficiencia, y entonces ahí el tratamiento para esas personas es inhibir la acetilcolinesterasa para que haya mayor cantidad de acetilcolina para producir la contracción. Y entonces cuando eso falla, la persona termina su vida sin ningún tipo de movimiento ni diafragmático, ni intercostal, ni de brazos, ni de piernas, ni de párpados, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Este es un trabajo de 1993 de una chica italiana, que ahora ya no es una chica, aquí era una postdoctoranda, que se llama Michela Mattioli, que todavía es profesora en la Sapienza, en Roma. Y el profesor de ella era otro señor que se llamaba, muy famoso, que se llamaba, bueno, es un investigador italiano, también tiene un nombre muy italiano, Pietro de Camilli. Pietro de Camilli había descubierto una proteína que está exclusivamente dentro del terminal sináptico. Entonces esa proteína es la sintaxina. Esa está exclusivamente en los terminales sinápticos. Entonces ella hizo un anticuerpo contra la sintaxina y tomó un cultivo de células en cultivo, células hipocampales, inyectó una célula con fluoresceína que florece en forma verde bajo la luz ultravioleta y incubó todo aquello con la antisintaxina y con un colorante que es el Texas Red. Y ahí ustedes ven todos esos puntitos que hay aquí. Cada uno es un terminal sináptico sobre esa neurona. Quiere decir, hay mucho más de 100, ¿no? Hay probablemente más de 1000 de esos contactos. Eso le valió que el trabajo fuera publicado en Neuron, Cell, en la revista Cell, y un número que se llamó Neuron por causa de ese hallazgo, ¿no? Que fue muy importante para saber exactamente, comprobar de que hay una cantidad tan grande de terminales sinápticos sobre una simple neurona. ¿Pasar al siguiente? Entonces, en todo el cerebro hay varios universos con sus constelaciones de sinapsis como estrellas, cada uno con su entorno de pequeños planetas y sus satélites. Los pequeños planetas y satélites serían las células de la glía. Y bueno, ahí está claro, las estrellas son soles, y nuestro Sol es una de las estrellas menores de la Vía Láctea, ¿no? O sea, siempre se compara, los microscopistas comparan lo muy pequeño, que es inentendible, con lo muy grande, que es inentendible. Entonces algunos se dedican tanto a la astronomía cuanto a la microscopía. Entonces, las conversaciones son muchas. Y las sensaciones visuales, auditivas, táctiles, todas las sensaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas, memorias y asociaciones de memoria, como decía Borges, el amor y la víspera del amor, y los recuerdos intolerables, todo eso del cerebro. Y toda esa asociación de memorias se produce en todo el tiempo y simultáneamente durante la vigilia y durante los sueños, además de los sistemas motores de músculos, órganos o glándulas. En cada punto la sinapsis tiene que tomar, cada una de esas sinapsis
tiene que tomar una decisión, que es o transmitir la información o bloquearla. Hay sinapsis inhibitorias, nosotros vamos a ver eso con mayor detalle, y hay sinapsis excitatorias. El neurotransmisor excitatorio son varias formas de glutamato. Este es el corte visto solamente con una lupa, el corte transversal de un hipocampo humano. Estas regiones se llaman CA1, CA2, CA3, y hay CA3B o CA4, algunos dicen. CA3C, B y C son CA4. Y esto es llamado el giro dentado, que se llama. Son todos formados por neuronas que están en continua comunicación. Y esa comunicación de neuronas continua produce lo que la base de la estructura del aprendizaje y de la memoria. Claro, para haber aprendizaje tiene que haber memoria. Digamos, en cada surto epiléptico, en cada ataque epiléptico, la persona pierde una gran cantidad de neuronas. Entonces al final la persona queda prácticamente sin comunicación, con pérdida farmacológica. En esos casos hay una cirugía que se hace en muchos lugares, seguramente se hace por aquí también, en la Argentina también, que es descubrir por medio de resonancia magnética, que es un tipo de examen, como si fuera una radiografía muy sofisticada, en que ellos descubren cuál es el hipocampo que está afectando a esa persona. Porque cuando ellos tienen una atrofia, o sea, ustedes vieron que aquí es mucho más chiquito, mucho más estrecho que esta parte de aquí, o sea, es porque tiene mucho menos neuronas. Nosotros hemos tenido casos en que esto desaparece. No hay células piramidales ahí. Entonces, los axones del giro dentado, que tienen que venir aquí y contactarse a uno para mantener esa estructura funcionando, no encuentran células y van derecho hasta la camada CA3 y hacen la llamada autopsia, o sea, hacen un cortocircuito. Y ese cortocircuito produce el surto. No sé, cualquier cosa ustedes me preguntan, porque produce el cortocircuito que es, como resultado, es la convulsión epiléptica. Entonces ellos van ahí, sacan un pedazo de corteza, entran por aquí, a veces por aquí por encima de la oreja o detrás de la oreja, depende de donde esté el hipocampo de la persona, y sacan ese hipocampo. Y el otro hipocampo pasa a producir el efecto de aprendizaje y memoria. Si la epilepsia estuviera distribuida en los dos hipocampos, entonces la cosa no puede ser hecha, no tiene sentido. Pero yo he conocido personas que le han sacado un hipocampo por causa de que tenían 20 a 30 ataques, surtos de epilepsia por día, entonces que si corrían gran peligro, y que de un día para otro están normales. Entonces eso es una parte del cerebro. Calculen que ustedes vieron que parece un arrollado de células. Este es un esquema que nosotros trabajamos principalmente con las neuronas de este lugar, que es el giro denteado, no sé por qué se llama giro denteado, que son células granulares, y esto sería CA1, CA2, CA3, y aquí sería CA4, CA3B o C, como lo llaman de diferentes maneras. Pero las neuronas del giro denteado son las que van hasta CA1, que es la que se atrofia, y entonces como no encuentran el contacto aquí, vuelven a la camada del giro denteado y se produce aquel cortocircuito. Claro.